Vamos a proseguir entonces con los videos que hemos subido hasta ahora, que tocan distintos temas. Y hoy día quiero proseguir en la temática con ustedes con respecto a Cristo. Decíamos, ustedes ven en el último video, la concepción del Cristo que se plantea como dentro de un plan destinado a que el hombre adquiera una superioridad por encima de lo carnal, de lo mundano y muchas veces de lo humano. De otra manera no se entiende el sentido que tiene la venida de un Dios que encarna y que provoca un cambio en la vida de todos los hombres. Pero nos topamos con un gran escollo, con un gran muro, que es cultural, que se ha formado a través de los siglos y que es la idea de que al nombrar la palabra Cristo o Jesús Cristo lo asociamos estrechamente a la religión y lo asociamos en particular con la religión católica o evangélica o en general con la religión. Por lo tanto, nos cuesta mucho separar la idea del Cristo de la idea cristiana. Prácticamente le hemos entregado a la religión oficial o al cristianismo, le hemos entregado la idea de un Dios que no vino a formar una religión, sino que vino a provocar un cambio, una revolución en el hombre. Y así lo hemos entendido y asociamos incluso las incongruencias hasta la corrupción de las religiones que siguen usando el nombre de Cristo, porque nosotros vemos que la curia corrupta, sobre todo acá en Chile en los últimos tiempos, sigue usando el nombre de Cristo para justificar sus atrocidades, y en el nombre de Cristo siguen autentificándose ellos mismos aún y a pesar de sus delitos. Por lo tanto, hablar del Cristo en medio de este panorama resulta, por decirlo de alguna manera, complejo. Por lo mismo tenemos que entender y empezar a revolucionar nuestra idea de cómo realmente son las cosas. Porque si yo entiendo el Buda por lo que a mí me gusta, por lo que yo entiendo, porque quiero una alternativa al Cristo y me parece mejor, pero yo no entiendo quién fue el Buda, cuál fue su propósito, cuáles fueron sus enseñanzas, cuál es su historia, entonces yo estoy cometiendo el mismo error. O si yo digo, yo voy a elegir el Krishna porque me gusta cómo se viste, o porque su doctrina me parece más simpática, pero no tengo idea de quién fue el Krishna, en qué contexto se movió, cuál fue su propósito mayor, qué nos deja a nosotros como los hombres. Por lo tanto, sigue siendo religión y sigue siendo un juego religioso. El primer acto que nosotros tenemos que hacer, si somos personas serias, honestas, es investigar de qué se trata el Cristo. ¿Cuál es la concepción de Cristo? Si nosotros hacemos un ejercicio muy simple, por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan, independientemente que me puedan decir que los evangelios fueron manipulados, etc. Pero yo tomo lo que tengo, no puedo tomar lo que no tengo. Si yo tomo el Evangelio de Juan, por ejemplo, pongo el Evangelio de Juan porque de todos los sinópticos es aquel que es un testimonio más directo. Y si tomo ese Evangelio y empiezo a separar todas las veces que Jesús Cristo habla de sí mismo, no cuando otros hablan de él, o no las partes donde se habla de sus milagros, sino cuando él habla de él, de sí mismo. La introducción de Juan dice que existía antes que viniese el mundo, antes que el mundo fuese hecho, y lo califica con una palabra que es el verbo. Ya eso me tiene que llevar a entender la profundidad de esa introducción. Si luego yo tomo todas las partes en donde
el Cristo se presenta a sí mismo, cuando dice yo vengo de lo alto, yo estaba aquí en el tiempo de Abraham, o hechos como por ejemplo la transfiguración, cuando se presenta glorificado ante Moisés y Elías, esos hechos, o cuando él mismo se presenta y habla de sí mismo, no dejan ningún espacio para considerar de que él está hablando en términos de aquí y ahora como hombre carnal, y que siempre él se presenta como un Dios, que encarnó en Jesús y que viene a cumplir un plan, pero que él es mucho más que el hombre carnal que todos veían en Jesús. Y hay varios pasajes en donde esta contradicción es notoria. ¿Quién eres tú? Te conocemos. Tú eres el hijo de José, el carpintero. Te conocemos de Galilea desde que eras pequeño. ¿Cómo nos vienes a decir tú que vienes de lo alto? Entonces hay una visión del hombre, ¿verdad? Jesús, el que tiene una historia aquí y ahora, humana, con un padre, etc. Pero sin embargo él no habla de su encarnación, él habla de quién es él espiritualmente. Y entonces dice yo vengo de arriba, yo vengo del Padre, nadie conoce al Padre si no viene de él, yo solamente lo conozco, nadie llega al Padre si no es por mí, yo tengo vida eterna, el que cree en mí tendrá la verdad y la vida eterna. O sea, si yo sigo considerando que Jesús es un hombre especial que hacía milagros, y tomo estos pasajes, tengo dos posibilidades: o lo considero que estaba loco, o tengo que interpretarlo de alguna manera para aterrizarlo a una realidad y luego sacar una especulación y hacer una especie de disfraz de lo que él dijo. La otra posibilidad que me queda es que este hombre, Jesús, estaba hablando en términos espirituales de lo que él era espiritualmente, y él se está presentando como un Dios. Eso podría explicarnos, por ejemplo, los milagros, que para él no eran nada especial, sino que parte de su naturaleza. Sin embargo, se le ha dado tanta importancia porque si nosotros consideráramos que Cristo es Dios, no tendría ninguna sorpresa el hecho de que se hubiesen hecho los milagros que hizo. Ninguna. ¿Por qué? Porque es Dios encarnado. Era su naturaleza. No es de este mundo. Pero si yo sigo considerando que era un hombre especial, un hombre particular, un maestro, pero no es un Dios encarnado, entonces lo que él hacía era extraordinario. Porque era un hombre extraordinario que hacía cosas extraordinarias. Y esto es tan importante porque si yo sigo la indicación que él dice, hagan como yo hice, entonces si él fue hombre carnal, normal, especial, ¿verdad? Pero yo también soy un hombre carnal, ¿qué podría ser especial? Entonces yo voy a hacer como él me dijo que hiciera. Tengo que hacer milagros, tengo que curar, tengo que levantar muertos, tengo que predicar de la forma que él, porque él dice, hagan como yo hice. Como él es un hombre y yo soy un hombre, tengo que hacer como él hizo. Y de ahí nace, por ejemplo, el show de la fe, las iglesias que lo único que basan todo en milagros, porque se asocia a Jesús, se sigue a Jesús, se predica a Jesús. Y Jesús es un hombre especial que hacía cosas milagrosas. Por lo tanto, la religión de Jesús es hacer cosas especiales, cosas milagrosas, siendo hombres especiales. Pero si yo tengo la lectura de que es un Dios encarnado, el seguir a este Dios encarnado me pone otro tema a mí. Si yo digo, voy a seguir a Cristo porque Él dice, hagan como yo hice. Y es que yo tengo que asumir cuál es mi parte espiritual y divina, porque si Él es un Dios, mi pregunta es, ¿dónde está mi deidad? ¿Dónde está lo divino en mí? ¿Dónde está lo espiritual en mí para hacer como Él hizo en calidad divina y espiritual?
Y solamente esas dos lecturas, esa que me dice, hagan como yo hice en términos humanos y carnales, pero especiales, hagan como yo hice en términos espirituales y divinos, me deja ante mí dos sendas. Y ese es el primer discernimiento y la primera opción de la cual tenemos que nosotros optar. Ahora, esto no es un asunto meramente teórico o de filosofía o doctrina, sino que es un tema de cómo nosotros, cada uno de nosotros, se pone de frente a esta opción. Obviamente de que si yo no entro en ese tema porque no creo en Dios, no es un tema que me atañe, no tengo un conflicto con Cristo porque no lo conozco ni me interesa. Obviamente que es la opción de cada uno. Pero en la búsqueda espiritual de todos nosotros que iniciamos una búsqueda de respuestas importantes, el por qué estoy aquí, por qué tenemos que morir, por qué envejecemos y enfermamos, el qué vine a hacer, la vida no puede ser solamente trabajar, comer, dormir, etc. Cuando nosotros nos ponemos los problemas trascendentes, inevitablemente llegamos a temas que van mucho más allá del aquí y ahora, la muerte. Hay reencarnación, hay resurrección, que nos ponemos a esos temas. Y en esos temas es obvio que llegamos a tener algún tipo de opciones y a la medida que vamos madurando en nuestra experiencia, pasando quizás por escuelas, por sistemas, consultamos el I Ching, después entramos a hacer yoga, después dejamos el I Ching y nos metemos a hacer otra cosa. Pero cuando ya vamos madurando, en la medida que vamos envejeciendo, no solamente envejeciendo en edad, sino que en experiencia, los caminos se van acortando, se van estrechando. Y inevitablemente nos vamos a colocar de frente a la divinidad y a la pregunta de qué somos nosotros realmente. Si somos primero carnales, luego todo el resto, o somos primero espirituales y luego carnales. Porque aquí estamos en la misma disyuntiva que hablamos antes. O tomamos al Cristo como el hombre Jesús que hace milagros especiales y que vino a sacrificarse de manera simbólica, muriendo y siendo torturado por los pecados del hombre en general, o lo comprendemos, lo entendemos como un Dios encarnado que venía a tener propósitos mayores que aquello, ¿verdad? Entonces comprendemos los hechos desde otro ángulo. ¿No lo sucede con nosotros? Si yo me considero primero carnal y que todo el sentido del estar aquí tiene que ser satisfacer las necesidades y los sentidos, es una opción, porque mis relaciones, mi forma de ver el trabajo, mi forma de vivir va a tener como consecuencia el derivado de esa concepción. Pero si yo entiendo que soy primero espiritual y luego carnal, y que yo estoy aquí para trascender lo carnal y el aquí y ahora, y que tengo que usar lo que tengo aquí y ahora justamente para aumentar lo trascendente, entonces mi postura de vida, mis relaciones, el cómo yo entiendo el trabajo, el cómo yo me relaciono con el dinero, por ejemplo, me cambia, sustancialmente me cambia. El resto, la ambigüedad, la ambivalencia, el relativismo, el todo puede ser pero no es, el puede ser pero no quiero, el sí pero, todo este mundo de realidad virtual en donde yo nunca tomo decisiones y nunca discierno, nunca entiendo, nunca profundizo y me da hasta flojera investigar, eso es la nada. Y no estamos hablando aquí de la nada, estamos hablando de lo que tiene contenido y de lo que nos proyecta como seres. Y en esa proyección, entonces, podemos indagar quién era el Buda y qué rol puede tener en mi vida, o el Krishna, qué rol tiene en mi vida, ¿verdad? O el Cristo, y qué rol tiene en mi vida. Y si yo nací en un área del mundo en donde el tema principal
que me inculcaron desde pequeño está relacionado con una figura llamada Jesucristo, y estoy viendo de que todos aquellos que se presentaban como portadores de la palabra y la verdad de Jesucristo, hoy día me puedo dar cuenta que son instituciones corruptas, una curia absolutamente apóstata, y las religiones finalmente no dan ninguna respuesta de trascendencia al hombre. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Debo desechar a Cristo porque la obra de los hombres ha usado y mal usado el nombre de un Dios? ¿O debo establecer mi propia relación con ese Dios a través de una investigación, negación y vivencia? Pues bien, esto último es la opción que creo que fue la que yo tomé, pero que creo que es la correcta, la honesta, si queremos ser personas sabias. Y en ese plano, entonces, no es baladí colocarse si Cristo es un simple hombre venido en Jesús y que murió en la cruz, y de ahí tenemos que prácticamente estar llorando y sintiéndonos culpables por el derramamiento de la sangre, o definitivamente lo asumimos como un plan divino y yo tengo el deber de buscar la divinidad en mí. Y si yo busco la divinidad en mí y la espiritualidad en mí, entonces yo tengo que entrar a discernir cómo estoy hecho yo. Porque tengo una parte mental, tengo una parte anímica, sentido, emocional, tengo una parte de alma y tengo una parte espiritual. ¿Y dónde reside el espíritu? ¿Y cómo se manifiesta el espíritu? ¿Y cómo yo hago que el espíritu sea el que me viva? ¿Cómo logro aquello que los santos y sabios me instan, que es el gobierno del espíritu? ¿Cómo yo logro de que la visión espiritual sea predominante en cualquier decisión de orden mundana carnal, por ejemplo? ¿Cómo yo permito de que lo espiritual esté relacionado con mis emociones sin que mis emociones, ¿verdad?, me conduzcan a mí, arrastrándome sin yo tener el control de mi vida? ¿Cómo yo establezco ese orden de lo espiritual, lo carnal, lo mundano, las necesidades, lo emocional? Pues bien, eso se llama camino espiritual. El camino espiritual no es otra cosa que el reordenar en uno mismo, de acuerdo a lo que nosotros somos, que no somos una sola cosa única, sino que somos un conjunto de cosas, ¿verdad? Nosotros reordenamos nuestras prioridades, cuál es el factor que va a dominar o gobernar y desde dónde yo voy a tomar las decisiones de mi vida. Desde lo emocional, desde lo material, desde lo carnal, desde los sentidos, desde lo que el mundo me pide o desde lo espiritual. Volvemos entonces a que una vez que yo discierno quién soy yo y dónde está mi espíritu, yo tengo que entrar a definir, a optar, porque quién de esas formas es la que va a ser mi yo. Es decir, yo tomo control, no un yo tirado al aire, que generalmente es dominado por el ego, porque quien no se conoce, esencialmente lo único que le queda es el ego. Pero cuando uno empieza a discernirse a sí mismo, uno opta. Porque si yo finalmente discerní quién era yo y opté por el ego, es una opción. Pero para eso tú tienes que entender qué es el espíritu, decir, sé lo que es, pero no lo quiero, ni quiero que me controle la vida, ni quiero tener vida espiritual, pero sé lo que es. Sé el rol del alma, pero yo tengo dominio sobre el alma. Sé lo que es la mente, pero voy a ocupar la mente artificial y no la natural. Es decir, una cosa es cuando uno es como tirado por algo y uno va en la vida y de repente es emocional, de repente es material, de repente es carnal, de repente es espiritual, de repente es anímico, etc. Y otra cosa es cuando tú tomas gobierno de ti mismo y tú defines que tus emociones, tus decisiones, tu materialidad va a pasar por un sedazo mayor llamado espiritualidad. Eso es un
cuando los santos y sabios y cuando el mismo Cristo nos habla del orden del cielo, del orden, o en el mismo chin vemos el orden, nosotros establecemos una cosa así como militar. No, el orden es priorizar qué es lo que de ti mismo es lo que va a fundamentar tu vida. Ahora, si tú me dices, yo soy esencialmente emocional y desde lo emocional me quiero relacionar con Cristo, un Dios espiritual, divino, y desde ahí, de lo emocional o desde lo mental, por lo tanto yo voy a estudiar filosofía, doctrina y de ahí puedo relacionarme con este Cristo, o desde lo mundano, tengo plata, no tengo plata, tengo casa, no tengo casa. Esas son las decisiones. Y nosotros vemos en las religiones y en muchas corrientes de que nos relacionamos con Dios de acuerdo a esas prioridades nuestras. Pero para relacionarse con un Dios debiéramos priorizar lo espiritual y no lo espiritual. Ahora, ¿qué importancia tiene esto en el contexto en el cual estamos tratando el tema? De nuestros orígenes, que de ahí parte esta necesidad, ¿no? Nuestros orígenes. Y si nosotros entendemos, voy un poquito a recordar lo que hablamos en los videos anteriores. Si partimos de una idea, de una hipótesis, yo no digo que esto sea la panacea y el dogma, yo parto de una idea y de una hipótesis, de que los Adanes fueron colocados en este mundo cuando en este mundo ya habían otros hombres. Y no estoy hablando de un hombre y una mujer, todo lo que hablamos en los videos anteriores, sino que de muchos. ¿De dónde venían estos seres especiales con un gran potencial? Venían seguramente de situaciones anteriores. Y situaciones anteriores significa de que eran personas, seres superiores, que fueron colocados aquí para redimirse después de la gran rebelión y el gran desastre que significó en el cielo, en el cosmos y en los mundos la rebelión de uno de los dioses que hoy día conocemos como Belcebú o Lucifer, que en su momento fue un dios importantísimo dentro de la orden del Padre. Ojo con eso. Una vez estando acá, entonces volvieron a fallar en su plan de redención. Eso ya lo vimos. Y eso deja, y no todos fallaron al 100%, unos transgredieron, otros cayeron, y de ahí nacen dos estirpes, la cainita y la abelita. La cainita es violenta, ¿no? Se dicen que se convirtieron en dominadores de los hombres, con muchas mujeres que tenían muchos hijos, etc. Luego estaban los abelitas, que son apartados por la mano de Dios hacia lugares donde los abelitas no los alcanzaron a matarlos, porque los cainitas mataban a los abelitas. Si esos son nuestros orígenes, la Tierra es una combinación de seres venidos de distintas naturalezas. Y la ley que tenía la vida al momento antes de Cristo era que no había ninguna posibilidad de trascendencia, de permanencia en el tiempo, de superar la muerte, de restablecer nuestra calidad divina, recuperar la calidad que habíamos perdido. Ninguna. Estábamos como encarcelados. Se entiende entonces la venida del Cristo, un Dios que encarna en Jesús, para prácticamente revolucionar ese estado de cosas. De otra manera, no se entiende que un Dios como el Verbo, que significa el Dios de la palabra, haya encarnado en Jesús para hacer lo que hizo. No se explica. Este concepto de que estábamos en pecado, ya vamos a hablar del pecado para entender bien. Pero siguiendo con esta línea, este Cristo Dios no viene solamente para morir en la cruz, viene para cambiar el estado de vida de los seres humanos. Y para eso tenía que hacer varias cosas. Claro, pagar la deuda de Caín y de los Adanes caídos, sí, 12 días de martirio, ¿verdad? Dar su sangre al mundo,
a través del instrumento de muerte del mundo que en ese momento era la cruz. Pero siempre se nos dijo que eso era todo, y eso no es así. Luego vienen los 3 días de victoria, en donde realmente hay un cambio sustancial en la vida de la humanidad. ¿Por qué? Porque espiritualmente el hombre es recompuesto, es decir, el Espíritu de Dios vuelve a descender sobre el hombre, es decir, a partir de Cristo todos nacemos con el Espíritu del Padre dentro de nosotros. Eso se llama gracia. La muerte ya no era un fin o una cadena sin retorno, sino que se abrieron posibilidades post-muerte, llamado plan de inmortalidad o las instancias del cielo. Se abrieron otras instancias en donde el hombre podía restaurar o podía readecuar o podía pagar deudas y podía seguir vivo o volver a este mundo a pagar una deuda y volver y ascender. Es decir, todas esas posibilidades que se abrieron con Cristo no existían antes. Además, por el Espíritu que se nos entrega otro factor, de que a través del Espíritu del hombre se pueda comunicar con el Espíritu de la divinidad superior. Llámese Espíritu Santo, llámese Espíritu del Padre. Cuando Cristo dice, ustedes oren al Padre en espíritu porque Él es espíritu, está dando una tremenda clave. Cuando dice, el Espíritu les enseñará todo, o les envío un espíritu y un magisterio de poder, ¿verdad? Y por eso es necesario que yo ascienda. ¿Eso qué quiere decir? De que hay un plan. Y el plan es que a partir de Cristo el hombre, con la potestad del Espíritu que tiene, ya no con la mácula de la caída que prácticamente lo tenía condicionado, con la apertura de los cielos, con el haber desplazado a las fuerzas tenebrosas de las compuertas de la muerte, con las posibilidades mayores que nos entrega una ley que es la ley de resurrección, que la resurrección es una ley, no es reencarnación, no es resucitación. Como dice Pablo, es pasar de cuerpo carnal a cuerpo espiritual, conscientes. Todos esos hechos y más los tenemos por Cristo. Entonces, cuando a mí me dicen que seguimos al Jesús que murió en la cruz porque con la sangre Él nos limpió los pecados, pero igual seguimos siendo pecadores, entonces cuando cualquier persona inteligente que analiza las cosas dice que hay una tremenda contradicción, y entonces creo por dogma y se entiende la fe como el que cree cualquier cosa. Sin embargo, todo el discurso de Cristo es para que nosotros entendamos, tomemos conciencia, optemos, tengamos vivencia, nos relacionemos con Él, descubramos quiénes somos. Jesucristo jamás fue el fundador de una religión. Él fue un Dios que vino a entregar las vías para que el hombre recuperara su divinidad. Si lo entendemos de esa manera, y lo asumo personalmente de esa manera, y si ustedes hacen ese ejercicio, se nos ponen muchísimos problemas y se nos ponen muchas disyuntivas y desafíos. Porque no es lo mismo vivir en la ignorancia de lo que somos a vivir consciente de lo que somos. No es lo mismo no entender nunca a Dios y simplemente formar mi propio Dios en mi propio modo y manera, y asumir al Dios que es, no al Dios que yo creo. Entender al Cristo que es, cuando Él habla de sí mismo, creerle a Él, no creerle a los hombres que hablan de Él, sino que creerle a Él. Eso a mí me pone un tema de índole personal. ¿Cómo yo tengo que entender mi vida en este lapso de tiempo de 50, 60, los años que pueda tener? ¿Cómo yo puedo entender
el por qué, el para qué, el quién soy, el cuál es mi orden personal, si soy emocional, si soy mental, si soy mundano, si soy materialista, si soy etcétera, o soy espiritual. ¿Cómo yo me paro de frente a mí mismo, al resto del mundo, a mis relaciones? ¿Cómo yo logro relacionarme con una realidad divina desde el espíritu? Eso me pone un tema. Y eso me hace optar, incluso me hace optar por una búsqueda. Porque cuando hay búsqueda sin saber lo que se busca, lo único que se hace es perder tiempo precioso. Por ahí, una tina, como dice acá en Chile, le achunta. Pero cuando tú sabes lo que buscas, que tú vas en pos, en aras de encontrar algo o llegar a algo a través de discernimiento, comprensión, investigación, conciencia, entonces el camino espiritual y la relación con Cristo es la revolución que Él impulsa. ¿Por qué? Porque desde que tú te paras desde ese ángulo responsable, de tu libertad responsable, de tu conciencia responsable, desde tu espiritualidad, Cristo te revoluciona. Y tú te revolucionas. Y tu vida se revoluciona. Porque Cristo no vino sino que a revolucionar.